Hola, jóvenes estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este reforzamiento en el curso de biología. Quien le habla es el profesor Johnny Juárez. Y el tema que hoy vamos a desarrollar es el ciclo celular. Es decir, vamos a hablar acerca de mitosis y además de meiosis. Para eso voy a compartirles una pantalla donde está el archivo justamente de estos temas muy interesantes, muy buenos y que son pues temas recurrentes en exámenes de admisión. Tenemos acá como tema central entonces mitosis y además meiosis. A ver, el ciclo celular implica, ¿no?, un conjunto de pasos por la cual pasa una célula a lo largo de su vida, ¿no? Al final del ciclo celular, la célula queda dividida. Puede dar origen a dos células iguales, este es el caso de mitosis, o puede dar origen a cuatro células diferentes, ¿no? Y esto es el caso de meiosis. Entonces, jóvenes estudiantes, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que el ciclo celular es el ciclo de vida de una célula. Por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Una pregunta acerca de este tema, ¿no?, que fue planteada hace algunos años atrás, en el año 2017, se formuló, ¿no?, de esta forma, ¿no?, de esta manera. Cada organismo eucariótico contiene una o más serie de cromosomas nucleares lineales, que contienen los genes con la información que es transmitida hacia su descendencia y conservan a través de generaciones la información de la especie. Esto se realiza en cada célula del individuo a través de divisiones celulares como la mitosis en células somáticas y la meiosis en células germinales. El ratón casero, Mus musculus, es diploide con 40 cromosomas y es un modelo biológico muy usado en diferentes laboratorios del mundo. ¿Cuántas cromátides hermanas habrá en las células hepáticas al final de la metafase? Esa pregunta, por ejemplo, es una pregunta tipo, ¿no?, contextualizada de examen de admisión en San Marcos. Como ves, hay información dentro de las preguntas, ¿no? Y al final te hacen la pregunta de forma bastante puntual, ¿no?, dándote el dato o la información de que el ratón tiene 40 cromosomas. Inicialmente te preguntan cuántas cromátides hermanas habrá en las células hepáticas al final de la metafase, ¿no? Entonces, vamos a tener que recordar, ¿no?, a partir de un repaso que vamos a hacer, ¿no?, cuáles son las dos fases más importantes del ciclo celular y ubicar dentro de ellas la metafase, ¿sí? Tengo a estas alternativas, ¿no?, que van a ser una de ellas la respuesta a esa pregunta mencionada o planteada, ¿sí? Esto es entonces ciclo celular. Los objetivos, lo tenemos claro, ¿no?, tiene que ver con analizar la importancia de la mitosis y de la meiosis en los organismos eucariontes y distinguir las etapas del proceso de la división celular. Y hablando pues del ciclo celular, estas son las etapas, ¿no? Vamos a recordar, por ejemplo, que el ciclo celular eucariota presenta dos grandes etapas, ¿no? Una primera llamada la interfase, donde hay fases como G1, ES y G2. Y una segunda llamada división celular o fase M, donde se da, por ejemplo, la mitosis. Si vamos a hacer una descripción, por ejemplo, de interfase, cuando la célula está en G1, la célula, al analizarla, vamos a ver que aumenta de volumen, crece,
¿sí? Es porque internamente está duplicando su cantidad de organelas. Luego, la célula pasa a ser revisada, a eso se llama punto de control, para saber el estado del material genético, y si esto está bien, hay cierta regularidad, entonces deja G1 y pasa a la fase S. En esta fase, la célula va a replicar o duplicar su cromatina. Y ya sabemos que la cromatina está constituido de ADN y proteínas básicas llamadas histonas. Entonces, el evento más importante de la fase S es la replicación de la cromatina o duplicación del material genético. Finalmente, viene la célula a la fase G2, ¿correcto? Ya a la fase G2. No sin antes también recordar que en la fase G2, al igual que en la fase G1, también hay síntesis, ¿no?, de proteínas, ¿no? Y por ejemplo, entre ellas está la síntesis del factor promotor de la mitosis, ¿no?, que vendría a ser, digamos, un componente importante, una proteína importante, ¿no? Porque es el que también contribuye al control de la calidad del material genético. Quiere decir que si es que se sintetiza el factor promotor de la mitosis, entonces la célula está preparada para dejar interfase y pasar a la división celular, ¿sí? Solamente se podrá sintetizar este factor promotor de la mitosis si la replicación del material genético se dio de manera adecuada. Es decir, aquí también hay otro punto de control para determinar si ha habido una correcta replicación, ¿sí? Una vez que la célula deja interfase, pasa a la división celular. Quiere decir que la célula va a dividirse a través de dos momentos, ¿no? Una primera conocida como la cariocinesis y otra conocida como la citocinesis. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de un tipo de división celular llamada la mitosis, ¿no? Existe también la meiosis, como hemos visto al inicio, también la meiosis forma parte o es un ejemplo de división celular, ¿sí? Donde también habrá pues un proceso de cariocinesis y luego de citocinesis. Y como ves en el gráfico, esta célula que ya dejó interfase, finalizada la citocinesis, da origen a dos células hijas, las cuales pueden repetir el ciclo. Entonces, empezamos con la descripción de la mitosis. ¿Cuál será la importancia de la mitosis en organismos unicelulares eucariotas? ¿Cuál será la importancia? Habría que ver ahí entonces, ¿no?, algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que existen organismos unicelulares, como son los protozoarios, como son pues también las algas unicelulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe un organismo, una especie conocida como Legulena o el Trypanosoma, ¿no?, que son pues parte del reino protista, ¿no? Entonces, cuando se habla de la bipartición, ¿no?, que es una manifestación de la mitosis en estos organismos unicelulares, estamos señalando que es la manera como un organismo unicelular da origen a dos, ¿sí? Bipartición, ¿no? Su nombre te indica que
es la manera como una célula, ¿no?, da origen a otras 2 células hijas, pero en este caso es un organismo unicelular, ¿sí? Es el caso de la eugleina, es el caso del tripanosoma. La gemación, esto por ejemplo lo vamos a ver en los hongos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo este organismo unicelular, como es la levadura, Saccharomyces, ¿no?, genera un pequeño brote, una yema, en una parte de su célula, en una parte de su membrana, ¿no? Y este brote comienza a crecer y con el tiempo se desprende, ¿no?, llevándose también la copia del material genético de la célula. Eso es la gemación. La esporulación es la manera como, por ejemplo, dentro de una célula se generan múltiples núcleos, las cuales luego se van a rodear de una pequeña membrana, y con el pasar del tiempo, esta célula va a sufrir una lisis, se va a abrir, y del interior van a salir las múltiples células hijas a manera de esporas, ¿no? Eso se llama esporulación. En pluricelulares, en este caso, por ejemplo, en plantas, en animales, ¿no?, vamos a ver también la importancia, ¿no?, de la mitosis de la siguiente manera, ¿no? En el desarrollo embrionario, ¿no?, la manera como el cigote, que es el resultado de la fecundación, comienza a dividirse. Esta división celular, ¿no?, en el desarrollo embrionario, ¿sí?, se conoce como segmentación. La célula va aumentando en número. Se forman 2 células hijas, luego 4, luego 8, luego 16, hasta formar una masa de células conocida como la mórula, ¿no? Y finalmente se forma el embrión, ¿sí? Ahí está, ¿no? Estamos viendo el desarrollo, por ejemplo, de un pequeño animalito, que luego va a comenzar no solamente a aumentar más y más células, sino que va a aumentar de tamaño, ¿no?, y va a dar origen a un individuo completo. Entonces, la importancia en pluricelulares de la mitosis es el desarrollo embrionario y además el crecimiento, ¿no? Es sorprendente cómo animales tan grandes como los elefantes, inicialmente, digamos, en una fase de su desarrollo, han sido pues pequeñitos, ¿no? Han estado formados de una sola célula, o de una masita de células tan pequeñas, incluso hasta microscópicas, ¿no? Bien, pero ahí no termina la mitosis, ¿no? No vamos a decir que la mitosis acaba con el desarrollo embrionario y crecimiento, no, sino que constantemente se está dando procesos de mitosis en las diferentes células del cuerpo del animal, porque la mitosis permite la regeneración de tejidos. Así es, la regeneración de tejidos, ¿sí? Y esto no ocurre solamente en animales, ojo, ¿no?, en nosotros también, ¿no? A nivel de nuestra piel hay regeneración constante de nuestros tejidos epidérmicos, ¿sí? Y en otras partes del cuerpo de la misma manera. Entonces, para entender la mitosis, pues hay que también repasar algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de mitosis, hay que saber que esto ocurre sobre todo en células somáticas, ¿sí? En células somáticas. Esta célula, por ejemplo, que ves acá es una célula madre, ¿sí? Es una célula somática, una célula del cuerpo, no es una célula germinal, ¿ya? Y es diploide, ¿no? Es diploide. Si usted ve, está representado acá, ¿no?, con este gráfico a los cromosomas, ¿sí? A los cromosomas los vemos aquí y están dentro del núcleo, ¿no? Aquí está la membrana nuclear o carioteca. Por este lado están, pues, ¿no?, el par de centriolos, ¿no? Esta es una célula común, ¿no? Es una célula madre somática.
ocurre el proceso de mitosis, esta célula duplica su material genético, ¿no? Ese evento es en la fase S de interfase, ¿recuerdas, no? Y entra a la división. Y en la división pasa por etapas, ¿no? Por ejemplo, profase, prometafase, metafase, anafase, terofase, citocinesis. Finalizado todo este proceso, la mitosis da origen a dos células hijas. ¿Cuál es lo característico de la mitosis? Que las células hijas son idénticas a la célula madre, ¿sí? Son idénticas. Se mantiene el número cromosómico diploide. Es decir, una célula madre diploide, cuando sufre mitosis, da origen a dos células hijas diploides, también diploides. Así como lo ves, las células hijas son diploides igual a la célula madre. Entonces, en mitosis se mantiene el número de cromosomas, ¿sí? Bien, entre los conocimientos previos hay que repasar la estructura del cromosoma, ¿correcto? ¿Ya? Hemos dicho que el ADN en el núcleo está en forma de cromatina, ¿no? Entonces, el ADN asociado a estas proteínas llamadas histonas van a formar la cromatina, ¿sí? Y cuando la cromatina se superenrolla, ¿sí? Se superenrolla, da origen a los cromosomas. Y cuando hay un proceso de duplicación, a este cromosoma se le llama cromosoma duplicado, cromosoma doble. Este cromosoma doble está formada de dos cromatinas o de dos cromosomas simples. Dos cromátides, quería decir, ¿sí? Entonces, cromátide o cromosoma simple unidos a otra cromátide o cromosoma simple a través del centriolo. A estas cromátides unidas, cromátide y cromátide hermana, se le conoce como cromosoma doble o cromosoma duplicado, ¿sí? Y además, sabemos que este cromosoma también tiene partes, ¿no? Tiene sus partes con nombres, ¿no? Por ejemplo, el centrómero, que es la parte central, es aquí. En esta región, por ejemplo, se localiza una placa proteica conocida como el cinetocoro, ¿sí? Los brazos de la parte superior se conoce como brazo P y en la parte inferior como brazo Q. Y la porción final de estos brazos, la región final, se conoce como telómero. Los microtúbulos también tienen su dinámica, ¿no? Tienen su manera de formarse, ¿no? Recuerda que es necesario para la división celular la presencia del uso acromático. Y el uso acromático está constituido por microtúbulos. Entonces los microtúbulos se van a ir formando, ¿no? A partir de la unión de dímeros de tubulina. ¿Correcto? De dímeros de tubulina. Y para que pueda ocurrir esto, de la formación de las fibras del uso acromático, pues recordemos que es necesario la presencia de organelas y esta organela es el centrosoma, ¿no? Que contiene al par de centriolos. Entonces, ¿cuál es la relación o vínculo entre cromosoma y uso acromático? Bueno, pues, si esto es un cromosoma doble, lo estás viendo acá, porque está constituido por dos cromátides hermanas o cromosomas simples. Si nos fijamos a nivel central, en el centrómero, ahí se localiza esta placa proteica conocida como el cinetocoro. Ajá. Y es ahí donde los microtúbulos se fijan, por no decir se pegan, ¿no? Se fijan.
Estos son los microtúbulos cinetocóricos. Es decir, hay un momento en la división celular donde las fibras del uso acromático llegan a los cromosomas, pero se llegan a fijar no en cualquier parte, sino más bien en el cinetocoro, localizado en el centrómero de los cromosomas dobles. Ahí se adhieren, ahí se fijan. A esas fibras se les llama microtúbulos cinetocóricos. Tipos de fibras del uso. También acá, ¿no? En este gráfico, un poco nos dan a la descripción de que no todas las fibras que crecen a través de los centrosomas hacia donde están los cromosomas llegan a fijarse, ¿no? Por ejemplo, este microtúbulo que llega a fijarse al cromosoma a nivel de su cinetocoro, hemos señalado que se conoce como microtúbulo cinetocórico, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay fibras que no llegan a unirse, que no llegan a fijarse al cinetocoro. A eso se le llama microtúbulo polar, ¿no? Polar porque se dirige hacia el polo, más no hacia el cromosoma para adherirse o pegarse al cinetocoro. Bien, estamos listos entonces para hacer el repaso de la división celular en mitosis y empezamos con la célula en profase, ¿sí? Una célula en profase, ¿cómo está? ¿No? ¿Qué características presenta? ¿No? Eso es lo que ahora vamos a explicar, ¿sí? Vamos a detallar esta célula eucariota animal en profase. No te olvides que las etapas de la división celular son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Bien, empezamos con profase. Si observas, esto es una célula, esto es el núcleo, aquí está el nucleolo, aquí está duplicado los centriolos, o sea, hay dos centrosomas. Y analicemos el núcleo. El núcleo tiene una envoltura conocida como membrana nuclear o carioteca, contiene la cromatina en su interior y hay presencia de nucleolo. El centrosoma está duplicado, hemos indicado, están cerca ambos centrosomas duplicados, los cuales también se van a separar, se van a dirigir hacia el polo, los polos de la célula, y esto es la célula en profase. Empieza la célula con la condensación de la cromatina, ¿sí? Generando cromosomas duplicados, ¿ya? Entonces, en profase, la cromatina condensa generando cromosomas duplicados. No es que aquí empiece o se haya dado la duplicación de los cromosomas. ¿Ah? Hay que entender que esta célula ya pasó por interfase, ya duplicó su material genético, sino que acá empieza la condensación de la cromatina doble, ¿sí? Empieza la desintegración del nucleolo y la carioteca se va desintegrando. Los centrosomas se mueven a los polos opuestos. Un centrosoma va a un polo y el otro al polo opuesto. Se forma el uso acromático por polimerización de la tubulina. En este caso se llama también uso mitótico. Lo que antes hemos descrito, aquí ya lo estamos viendo en acción, en esta célula en profase. Finaliza profase y empieza la prometafase, el evento previo a la metafase, ¿sí? En esta prometafase, por ejemplo, ya está claro que el cromosoma está duplicado, que la carioteca ya desaparece, el nucleolo ya no está, se ha desintegrado, y los centrosomas ya llegaron a los polos y ya ha dejado en su camino, a medida que se iban alejando, el uso acromático. Entonces, en prometafase, la carioteca ha desaparecido, el nucleolo ha desaparecido, el uso acromático comienza a, el uso acromático empieza a unirse
hacia los cromosomas. Es decir, el uso cromático se fija al cinetocoro de los cromosomas dobles. No todas las fibras del uso cromático se fijan al cinetocoro. Si te das cuenta, estas fibras no están llegando a los cromosomas. Son fibras o usos polares, ¿cierto? En cambio, las de acá, las que sí llegan a fijarse a los cromosomas, se llaman usos cinetocóricos, ¿no? Muy bien. Como ves, ahora los cromosomas dobles están dispersos en el citoplasma, ¿no? Están desordenados, digamos, ¿no? Están por ahí libres, sueltos en el citoplasma. No hay un orden, una organización de los cromosomas. Esto es en prometafase. Porque luego, en metafase, mira cómo los cromosomas se alinean, se ordenan, ¿no? Al centro, en el eje ecuatorial de la célula. En metafase, más bien, los cromosomas están en su máxima condensación y en el ecuador de la célula. ¿Sí? Una célula metafásica es fácil de identificar, ¿no? Porque sabes que una célula en metafase tiene a los cromosomas en el ecuador y alcanzando su máxima condensación. Alineación de los cromosomas en el centro de la célula. Esa célula que tiene a los cromosomas en el centro, en el ecuador, forman la llamada placa ecuatorial. Entonces, si nos vamos a la pregunta inicial, una pregunta que vino en San Marcos, en el examen de admisión de San Marcos, vamos a responder lo siguiente, ¿no? Solamente para leer la parte final, ¿no? ¿Cuántas cromátides hermanas habrá en las células hepáticas al final de la metafase de este ratón que tiene 40 cromosomas? ¿No? ¿Cuál será la respuesta? Ya lo sabes, ¿sí? El doble, ¿no? El doble. Muy bien, ¿sí? Sencillo, ¿no? Sencillo la pregunta. Seguramente en otras universidades la pregunta es bastante afín, ¿no? No tiene por qué ser tan distinto, ¿no? Entendemos los procesos, ¿sí? La célula, cuando duplica su material genético, está pues en una fase del ciclo celular llamada interfase, fase S. Aprovecho acá para hablarte de la fase G0, que luego de repente también lo vamos a mencionar, pero te adelanto, ¿no? Cuando la célula pierde su capacidad de división, se dice que entra en quiescencia. A esa etapa o fase se le conoce como fase G0. Algunas células están mucho tiempo en fase G0 sin dividirse, o otras están pues en G0 para toda la vida, ¿no? O sea, pierden su capacidad de división. Es el caso, por ejemplo, de las neuronas. Finalizada la metafase, recuerda que ya hemos hecho profase, prometafase, metafase. Finalizada la metafase, prosigue anafase. Anafase tiene dos tipos, ¿no? Anafase A y anafase B. Entonces, en anafase, por ejemplo, cuando la célula está pues con los cromosomas dobles alineados en el ecuador, empieza la separación de las cromátides hermanas. ¿Sí? La separación de las cromátides hermanas. Mire acá, por ejemplo, tengo a los cromosomas dobles, ¿no? Dobles. Esta es cromátide, esta es su cromátide hermana. Esta es cromátide, esta es su cromátide hermana. Están unidas acá, ¿no? Eso es al inicio. Pero cuando se da anafase, vamos a ver que se da la disyunción. ¿Y qué es la disyunción? Como has visto, es la separación de cromátides hermanas y migración de las cromátides hermanas, ahora cromosoma simple, hacia los polos.
Es decir, las cromátides hermanas que antes estaban unidas, ahora un grupo se va hacia un polo y el otro se va al polo opuesto. Eso se llama disyunción, separación, ¿sí? Distribución. Así como estás viendo, mira. Aquí una pequeña descripción de lo que está ocurriendo con las cromátides hermanas en el proceso de anafase A. Están unidas mediante el centrómero, ahí está el cinetocoro. Estas fibras del huso están fijadas al cinetocoro y luego las hermanas que estaban unidas comienzan a separarse. Hay acción enzimática, hay una separación, ¿sí? Las hermanas se separan. Eso es anafase A, ¿no? En anafase B, aumenta la longitud de los microtúbulos polares. La célula, que hasta ahora lo habíamos visto esférica, ¿sí? Ahora pierde su forma y adopta un aspecto ovoide. O sea, la célula también empieza a alargarse, ¿no? A dejar de ser esférica. Eso es anafase B. Y continúa la llegada de las cromátides hermanas a los polos, ¿sí? Separándose unas de otras, ¿no? Finalizada anafase, empieza la telofase. Este evento, llamado así telofase, es un evento algo contrario a la profase. ¿En qué sentido? En que acá, en telofase, por ejemplo, reaparece la carioteca, reaparece el nucleolo, se reorganiza, vuelven a aparecer, pero duplicados. A diferencia de profase, donde se desintegra, desaparece la carioteca y el nucleolo, aquí reaparece. Por eso decimos algo contrario a lo que es profase, ¿no? ¿Ah? Se descondensan los cromosomas generando fibras de cromatina. ¿Te acuerdas que en profase era al revés, ¿no? Ahí comenzaba la condensación de la cromatina, ¿no? Aquí la descondensación. Se reorganiza la envoltura nuclear, la carioteca, también el nucleolo, se desorganiza el uso cromático. Y ya tenemos entonces a una célula que presenta momentáneamente dos núcleos. La cromatina está en el interior. Y esta célula tiene unos surcos donde va a empezar también la división del citoplasma. Eso es telofase. Finalizado telofase, cuando la célula ya está con sus dos núcleos, ¿sí? Ahora solamente queda la distribución del citoplasma. Entonces termina la cariocinesis con esas fases que hemos hablado, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, y empieza la citocinesis. Y esta citocinesis es algo distinta en célula animal y célula vegetal. ¿Correcto? ¿No? Por ejemplo, en la célula animal, la citocinesis es de tipo centrípeta, ¿no? Es decir, empieza de afuera y termina hacia adentro. La célula sufre un proceso de estrangulamiento por la formación del anillo contráctil que genera el surco de segmentación. Este anillo contráctil está formado de actina y restos de microtúbulos que también quedan como una huella, digamos, del uso acromático, ¿no? ¿Sí? Cuando el anillo contráctil entonces presiona, se dice que la célula sufre un estrangulamiento que finalmente termina por dividir a la célula en dos células hijas. Esto es en citocinesis animal. En citocinesis vegetal, a diferencia del anterior, es la división centrífuga. Empieza del centro de la célula hacia la periferia, ¿sí? Centrífuga. Entonces, aquí cumple un rol clave el aparato de Golgi, ¿no? Que forma unas vesículas, unas bolsas, ¿no? Que contienen, pues, algunas sustancias, entre ellas pectina, ¿no?
que van a formar algo llamado fragmoplasto, ¿no? Cuando estas vesículas secretadas por Golgi se fusionan, forman una placa celular, ¿sí? A eso se llama el fragmoplasto, que con el tiempo va a dar origen pues a la lámina media, a los componentes de la pared celular y a la parte de la membrana, que finalmente divide a la célula en dos. La célula vegetal no presenta anillo contráctil, no hay citocinesis centrípeta, sino más bien se da la formación de fragmoplasto, la citocinesis es de tipo centrífuga, y este fragmoplasto con el tiempo permite la división de la célula en dos células hijas. Como ves, aquí las células no se separan, permanecen unidas mediante la lámina media, a diferencia de la citocinesis animal, donde la célula sí termina separándose una de la otra. Bien, hemos terminado mitosis y ahora empezamos la explicación de la meiosis. ¿Sí? La meiosis. Entonces, la meiosis ya no ocurre pues en células somáticas, no más bien en células germinales. La importancia de la meiosis, ¿cuál será? Es la base de la reproducción sexual porque genera células haploides. Es decir, podemos partir de una célula diploide, pero cuando ocurre meiosis, finaliza formando células haploides. Por lo tanto, la meiosis suele ser reduccional. Por ejemplo, acá, ¿no? Si vemos la base de la reproducción sexual, porque se generan células haploides, el ejemplo que vemos es en animales, ¿no? En animales donde se da la formación de gametos, y estos gametos son haploides, que vienen de una meiosis de células germinales diploides. Tenemos al óvulo, tenemos a los espermatozoides, ambos con células haploides, resultado de la meiosis, y cuando se da la fecundación, se forma el cigoto. Y ese cigoto, por división mitótica, ya lo hemos indicado, da origen a un nuevo ser. Entonces, la importancia de la meiosis lo describimos así, ¿no? Genera células con variabilidad genética, la cual aumenta la genodiversidad. Eso es fundamental, ¿no? Ya que en un momento de la meiosis, por ejemplo, hay una recombinación genética, ¿sí? Y como resultado de esa variabilidad vemos, pues, diversidad o biodiversidad, ¿no? Diversidad de especies o biodiversidad. Ahí, por ejemplo, vemos la diversidad en mariposas, ¿no? La diversidad taxonómica. Eso nos trae meiosis. Etapas de la meiosis. Ah, muy bien. Igual que el anterior, ¿no? Había un proceso de la mitosis donde analizábamos a la célula somática diploide, ¿no? Y ahora, mira, hay una célula germinal, ¿no? Esta célula germinal también es diploide. Tiene a sus cromosomas, estamos viendo que se está representando al núcleo también, y a los centrosomas dentro de esta célula. La meiosis tiene dos etapas, ¿sí? Hay meiosis 1 y hay meiosis 2. En la meiosis 1, por ejemplo, la meiosis reduccional, la célula germinal diploide da origen a dos células hijas haploides. Eso es meiosis 1, reduccional. Se reduce el número de cromosomas de 2N a N. Se da un evento llamado la intercinesis, ¿sí? En este evento de la intercinesis, la célula aumenta de tamaño. No hay duplicación del material genético. Sí hay duplicación de centrosomas. Si te das cuenta, aquí tenía 1, ahora vuelve a tener 2. Y lógicamente la célula crece. Entonces empieza la meiosis 2. ¿Sí?
la meiosis 2. La meiosis 2 se le conoce también como meiosis ecuacional. Da origen a células hijas similar a la célula madre. Similar. Si esta célula madre lo hemos conocido como célula haploide, ¿verdad? Porque son de acá. Entonces las células hijas en la meiosis 2 también son haploides. Por eso lo llaman ecuacional, porque hay una igualdad, digamos. ¿Correcto? ¿Ya? Se mantiene el número cromosómico de N a N. Así estamos viendo entonces en su generalidad la meiosis. La meiosis tiene, repito, dos etapas, ¿no? Meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1, reduccional, y meiosis 2, ecuacional. ¿Sí? Tengo 4 células hijas al final de la meiosis. Estas 4 células hijas son diferentes a la célula original, la célula primera, ¿no? Esta de acá. Son diferentes. ¿Correcto? ¿Sí? Ha habido por ahí, en ese evento de la meiosis, una recombinación genética. Por eso hay variabilidad dentro de las células hijas. Bien, empezamos entonces con meiosis 1. ¿Sí? Meiosis 1, reduccional, ¿no? Meiosis 1, reduccional. Vamos entonces a ver cómo se da este evento. La meiosis también pasa por etapas, ¿no? Por fases. Por ejemplo, acá también vamos a seguir esa secuencia que ya hemos aprendido de la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Sí? En la meiosis 1 vamos a hablar de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. En la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. O sea, siempre se va a cumplir esa secuencia, ¿correcto? En la meiosis 1, en la primera fase, la llamada profase 1, encontramos hasta 5 momentos, ¿no? 5 etapas, ¿sí? Una de ellas, la primera, es la leptonema, ¿sí? Luego viene cigonema, luego paquinema, dipronema y finalmente diacinesis. Estos 5 momentos forman parte de la profase 1 de la meiosis 1, que se llama reduccional. En leptonema, la célula sufre la condensación de la cromatina. O sea, aquí la cromatina empieza a condensarse. Es la primera etapa de la profase 1, leptonema. En cigonema, hay apareamiento de cromosomas homólogos, evento conocido como la sinapsis. Estos cromosomas que están condensándose, que han adoptado forma de ramillete o bouquet, van a buscar su pareja, van a buscar a otros cromosomas homólogos, formando entonces, ¿sí? Estas parejitas que estamos viendo acá, ¿sí? Que están unidos mediante un complejo proteico conocido como complejo sinaptonémico. Estos son los cromosomas homólogos, par de cromosomas donde uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. ¿Sí? Estamos en cigonema, jóvenes, y esta es la famosa tétrada o cromosomas bivalentes, cuando 2 cromosomas homólogos ya están apareados, ya están juntos. Eso es sinapsis y ocurre en cigonema. Cuando ya termina cigonema, empieza paquinema, el evento crucial de la meiosis, porque aquí se da el intercambio de genes. A ese intercambio de genes
o recombinación genética también se le conoce como el crossing over. Crossing over. Acuérdate, es en paquinema de la profase 1 en meiosis 1. ¿Sí? Paquinema ocurre en profase 1 de la meiosis 1. Y es el intercambio de genes, recombinación genética que genera variabilidad. Luego viene diplonema, inicia la separación de cromosomas homólogos, los cromosomas que estaban unidos. Ahora mira, ya no hay complejo sinaptonémico y solamente quedan fijas en una parte del cromosoma. A ese punto de unión se le conoce como quiasma, ¿sí? Puntos de unión. Estos es visible en diplonema. Finaliza la profase 1 con diacinesis. Reducción del quiasma, ya no hay quiasmas. Desaparece la carioteca, el nucleolo y los cromosomas están ahora sueltos en el citoplasma. Pero todavía están unidos o están, digamos, en parejas, ¿no? Están unidos en homólogos. Bien, si queremos resaltar algo de esta profase 1, el evento crucial y el más importante es paquinema, recombinación genética, porque genera variabilidad en las nuevas células que van a ser originadas. Deja profase 1, la célula pasa a metafase 1. Los cromosomas se alinean en el ecuador, formando una doble placa ecuatorial, eso es metafase 1, como la metafase de la mitosis. Aquí también los cromosomas se alinean en el ecuador. Ajá. Pero son cromosomas homólogos, recuerda que son cromosomas bivalentes. Anafase, que ya sabes que aquí ocurre disyunción, los cromosomas migran hacia los polos, así como lo estás viendo en la imagen. Los cromosomas migran hacia los polos. Anafase 1. Eso es la disyunción 1 de esta meiosis en su primera parte. Las cromátides hermanas permanecen unidas. Eso no hay que olvidar. Aquí no hay separación de cromátides hermanas. Aquí lo que se van a los polos son cromosomas dobles, son cromosomas homólogos que se están separando. La telofase, con la reaparición o la reorganización de la carioteca y nucleolo y con la descondensación de los cromosomas. Y finalmente, ¿no? Tengo a la célula con dos núcleos haploides, finalizando la meiosis 1 con la citocinesis 1, donde voy a ver dos células hijas. Y estas son las células hijas de la célula germinal. Finalizado la meiosis 1, tengo entonces dos células hijas haploides que ha venido de la división de una célula germinal diploide. Meiosis 1 es meiosis reduccional. Meiosis 2, meiosis ecuacional. Esta meiosis también pasa por fases como profase, metafase, anafase, telofase. Solamente que aquí la profase, a diferencia de la anterior, es más rápido. No hay esos 5 eventos que hemos visto en la primera parte de la meiosis. No, aquí hay formación de cromosomas duplicados, desintegración de la carioteca y nucleolo. Se forma el uso acromático. Viene ahora metafase, como ves es una profase rápida, sencilla. La metafase, que ya sabes que siempre en metafase los cromosomas se alinean en el ecuador, solamente que acá, en metafase 2, a diferencia de la metafase 1, solamente hay una placa ecuatorial, una sola. En cambio, en metafase 1 de meiosis 1, había una doble placa ecuatorial, porque eran homólogos los que estaban unidos. Ahora, en anafase, esos cromosomas dobles que están en el ecuador, que están formados por dos cromátides hermanas, ahora se separan. Hay disyunción, separación de cromátides hermanas. Se van a los polos, ¿sí? Anafase se caracteriza por la disyunción, por la separación de cromosomas, ¿verdad? En este caso son cromosomas simples las que se están separando, cromátides.
Y finalmente telofase, donde reaparece el núcleo. Carioteca y nucleolo reaparecen y contienen a las cromátides hermanas en su interior que ya están descondensándose, formándose pues la cromatina. ¿Correcto? Finaliza telofase con la citocinesis, dando origen a cada célula que se ha dividido en dos células hijas, igual a la célula madre porque ahí se mantiene el número de cromosomas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son 4 células hijas haploides genéticamente diferentes a la célula original, la primera, la célula germinal. Y eso es meiosis 2. ¿Sí? Meiosis 2. A continuación, jóvenes, resolvamos las siguientes preguntas. Vamos a resolver preguntas de este tema de mitosis y meiosis para fortalecer también nuestro conocimiento. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato seguimos con las preguntas. Bien, ya estamos de retorno y ahora, como había planteado, corresponde desarrollar una serie de preguntas para reforzar el tema de ciclo celular, la teoría que hemos visto. ¿Sí? A continuación, entonces, vamos a compartir pantalla con estas preguntas. ¿Correcto? A ver, la primera pregunta dice, ¿no? Si en la fase G2 una célula presenta 44 cadenas de ADN, ¿cuántas cadenas de ADN se espera encontrar en cada polo al final de la telofase? ¿Cuál sería la respuesta ante esta pregunta? A ver, tenemos 4 alternativas, ¿no? Tenemos 11, 44, 22, 88. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver aquí entonces la resolución. Las células deben duplicar todos sus componentes antes de dividirse. Este proceso se realiza en la interfase, que es el periodo que ocupa la mayor parte del ciclo celular, y en ella se distinguen sus fases como G1, S y G2. Entonces, la interfase, jóvenes, con estos 3 momentos, tiene un conjunto de características que los van a diferenciar una de otras, ¿no? Por ejemplo, en G1 hay aumento del volumen celular. En S hay replicación del ADN. Y en G2, bueno, se sintetiza ATP. Esto es interfase. La división, como hemos indicado, también tiene 2 periodos. La cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Y la pregunta dice, ¿no? Si en la G2 una célula presenta 44 cadenas de ADN, ¿cuántas cadenas de ADN se espera encontrar en cada polo al final de la telofase? Entonces, aquí, ¿no? En este momento, por ejemplo, si representamos a la interfase y nos vamos hacia la parte final, que es la telofase, diríamos lo siguiente, ¿no? Tengo acá una célula que tiene 11 moléculas de ADN, 22 cadenas en total. Ocurre la replicación en interfase, fase S, recuerda que se da la replicación, por lo tanto tengo 22 moléculas de ADN, 44 cadenas en total. Con lo cual también se forma, pues, o se da, ¿no? Luego lo que es la división o fase M de la mitosis, y al final, cuando se da ya la telofase, ese cromosoma duplicado, que ahora pues lo vemos en 2 núcleos, una parte de, digamos, del material genético en un núcleo y la otra parte en el otro, ¿sí? Lo vemos de la siguiente manera, ¿no?
11 moléculas de ADN en el primer núcleo y 11 moléculas de ADN en el segundo núcleo, al final de la telofase, ¿no? En total, 11 más 11 serían pues 22 cadenas en total, ¿sí? 22 cadenas en total. Esa es la respuesta, ¿no? 22. Tomemos en cuenta, jóvenes, también la etapa o fase G0 de quiescencia celular, ¿no? Reitero lo que también te planteé anteriormente, ¿no? Cuando la célula pierde su capacidad de división de manera momentánea o permanente, se dice que ha entrado en quiescencia, en fase G0. Bien, entonces, esto es la primera pregunta, ¿no? Sencillo, ¿verdad? Un poco para analizar y marcamos la respuesta, que es en este caso, la clave es la D, ¿no? Aquí sale la C, hay un pequeño error, pero es la D. Pregunta número 2. Al hacer el análisis de las observaciones microscópicas de raíz de cebolla, se ha detectado que a diferencia de la citocinesis en células animales, que es un proceso centrípeto, la citocinesis vegetal es un proceso centrífugo en el que participa una estructura denominada, eso es sencillo. ¿Recuerdas cuando hicimos la comparación entre citocinesis animal y vegetal? Centrípeta y centrífuga, anillo contráctil y fragmoplasto. Bueno, pues eso es de lo que nos habla en esta pregunta. En la mitosis vegetal, durante la citocinesis, se da la formación del fragmoplasto, ¿sí? Constituida por microtúbulos, fragmentos del retículo endoplasmático liso y vesículas del Golgi, que producirá su división en 2 células hijas. Entonces, la respuesta está clara. Ahí la estructura es el fragmoplasto, ¿sí? Muy bien. Pregunta 2, desarrollada. ¿Correcto? ¿Sí? Las preguntas en exámenes de admisión suelen ser de esa naturaleza, ¿no? No son preguntas complicadas ni muy diversas, ¿sí? Si bien estamos acá fijando las preguntas para San Marcos, pero también son bastante afines a preguntas de Villarreal, de Callao o de otras universidades distintas a esta universidad, ¿sí? Estamos reforzando el ciclo celular, mitosis y meiosis. Pregunta 3. Jessica ha fotografiado una célula en división y ha observado a los cromosomas con bastante nitidez. Asimismo, en la fotografía se observa que los cromosomas están ubicados en la zona ecuatorial de la célula. Ajá, mira, una célula que tiene los cromosomas en la zona ecuatorial. ¿Ah? Con estas observaciones se puede concluir que dicha célula se encuentra en la etapa de, pues esto está cantado, ¿no? Esto es facilito, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Usted ya sabe que la célula cuando tiene sus cromosomas alineados en el ecuador, formando la placa metafásica, pues lógicamente la célula se encuentra en metafase, ¿sí? Está en metafase. Bien, excelente, una pregunta sencilla, regalada dirían algunos, ¿no? Pero que nos permite ver que sí estamos entendiendo, estamos comprendiendo esto del ciclo celular. Sí, así es. Usted cuando identifica a la célula con los cromosomas en el ecuador es metafase. Cuando identifica que los cromosomas se están separando hacia los polos, eso es anafase. Cuando reaparece el núcleo duplicado, eso es telofase. Así es, muchachos. Así es de sencillo las preguntas de este tema. ¿Sí? Pregunta número 4. A ver, una pregunta también vinculada al control del ciclo celular. Leamos. Existen reguladores proteicos que actúan como estimuladores e inhibidores del ciclo celular. Para estimular el ciclo celular se forman factores promotores de la replicación y factores promotores de la mitosis. Como parte de estos factores se encuentran las,
Las alternativas te dice proteínas P53, quinasas, tubulinas y actinas. ¿Cuál crees que es la respuesta? Nos hablan de reguladores proteicos, o sea, proteínas que participan, ¿no?, en eventos de la interfase para que la célula deje una fase y pase a la siguiente, ¿no? Factor promotor de replicación, factor promotor de la mitosis, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de proteínas se requieren, se encuentran como parte de esos factores? La regulación del ciclo celular es fundamental. Garantizan que las células se dividan siempre y cuando sean necesarias. Ahí tenemos, por ejemplo, que los factores reguladores del ciclo ponen en marcha el mecanismo de la mitosis. Entre ellas, por ejemplo, está el factor promotor de la fase S, ¿sí? El factor promotor de la fase S, que pone en marcha el mecanismo de la replicación del ADN, ¿sí? Y el factor promotor de la fase M, que pone en marcha el mecanismo de la mitosis. Entonces, son dos factores, ¿no? El factor promotor de la fase S, que se forma en la G1, y el factor promotor de la fase M, que se forma al final de la G2, para entrar a la fase M. ¿Correcto? ¿Ya? Y estos factores promotores, ¿de qué están constituidos? Están constituidos de ciclinas y de quinasas dependientes de ciclinas. ¿Correcto? ¿Ya? Los factores promotores que te he mencionado están formados de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. ¿Correcto? Entonces, cada quinasa es activada por una ciclina específica. Las CDK es quinasa dependiente de ciclina, las CDK son reguladores del ciclo celular. Entonces, el ciclo celular debe garantizar la correcta distribución del material genético en dos células hijas. Por ello, existen diversas proteínas denominadas quinasas dependientes de ciclinas, las CDK, cuya función es controlar el adecuado desarrollo de las diversas etapas del ciclo celular, actuando como interruptores bioquímicos. Ah, muy bien. Una célula en G1, para que pase a replicar su material genético en fase S, tiene que tener factor promotor de replicación, ¿sí? Quinasa más ciclina, formando el factor promotor de replicación. Y una célula en G2, cuando quiere pasar a dividirse, entrar a la fase M, debe tener su factor promotor de mitosis. Está formado de ciclina más quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? Con esto se da la regulación. Entonces aquí la clave es la B. La clave es la B. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta 4, entonces, respondida. Pregunta número 5. Señale una célula humana que, estando en G0, regresa al ciclo celular. Señale una célula humana que, estando en G0, regresa al ciclo celular. Es decir, cuando definimos quiesencia celular o fase G0 de la célula, decíamos que la célula pierde temporalmente su capacidad de división o de manera definitiva. Pues hay células que lo pierden temporalmente y retornan al ciclo celular. Dejan G0 y vuelven nuevamente para dividirse. La pregunta es, ¿cuál de ellas es? El ejemplo de esta célula que pierde, digamos, mejor dicho, pierde temporalmente su capacidad de división y retoma nuevamente su capacidad de división. En el estado G0, la célula deja de dividirse temporal o permanentemente, producto de su especialización. Con muy pocas excepciones, las neuronas están en este estado.
Esto incluye a las células de Betz, a las células de Purkinje o las productoras de dopamina. En cambio, los linfocitos T y B, que están en G0, al ser activados por mecanismos inmunológicos, reinician el ciclo celular y realizan la mitosis. O sea, rompen su estado de quiesencia y retoman su capacidad de división. Linfocitos T y B. Correcto, muchachos. Entonces ahí la respuesta está clarísima. Pregunta 5. La respuesta sale a la luz. Muy bien. Pregunta 6. Si un embrión de Alligator 2N igual a 32 empieza a desarrollarse y sus células experimentan mitosis sin desintegración de la carioteca y sin citocinesis, ¿cuál será el resultado? A. Células con 2 núcleos de 32 cromosomas cada uno. B. Células con el número cromosómico 4N igual 64. C. Células poliploides. Y D. Células diploides con 2N igual a 32. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? ¿Cuál será la respuesta? Vamos entonces a ver la resolución. En la mitosis se distribuye el material genético en 2 núcleos y 2 células hijas. De este modo, una célula diploide origina 2 células hijas también diploides. Eso lo sabemos porque hemos repasado mitosis y sabemos que aquí hay una continuidad en el número, ¿no?, de cromosomas. Si no hay división nuclear ni del citoplasma, ocurriría una duplicación del número de cromosomas en cada ciclo mitótico, originando células tetraploides, etc. A estas células resultantes se denomina células poliploides. Esta forma, digamos, de replicación, ¿no?, y donde no hay mitosis con desintegración de la carioteca o la citocinesis, te da como resultado la formación de células poliploides, ¿sí? Es poco común, como se indica acá, pero se da, ¿no?, la formación de células poliploides, ¿correcto? Células poliploides. Entonces, en la 6, la clave lo estamos viendo en pantalla, ¿no? La clave C, células poliploides. Pregunta 7. La amapola tiene un número cromosómico 2N igual 14. Por ello, al iniciar la meiosis, tendrá células con cromosomas duplicados y al finalizarlas con cromosomas no duplicados. Vamos a ver entonces lo que ocurre cuando se da el proceso de la meiosis en esta célula de la amapola. Ahí tenemos el proceso de la división. Profase 1, 14 cromosomas duplicados, o sea, 7 pares, lo que te ha indicado el dato de la pregunta. Finaliza telofase y tenemos citocinesis 1. La célula es haploide, N igual a 7 en cada célula hija, ¿no? 7 cromosomas duplicados, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, jóvenes, veremos que al final de la meiosis 1, cada célula, siendo haploide, tiene 7, ¿no? 7 cromosomas duplicados. Al inicio tenía 14 cromosomas duplicados. Al final de la meiosis 1 tiene 7 cromosomas duplicados. Entonces, por acá ya vamos encontrándole sentido a la pregunta, ¿cierto? ¿No? Por ello, al iniciar la meiosis, tendrá células con tal número de cromosomas duplicados. En todo caso, serían 14 cromosomas duplicados. Y al finalizar el proceso de división, ¿no?, dice con otro número acá, cromosomas no duplicados.
Entonces, en la siguiente fase, vamos a ver que las células hijas haploides dan origen a células hijas también haploides con ese mismo número de cromosomas. Por lo tanto, la respuesta es esta de acá. 14, como hemos indicado, cromosomas duplicados y 7 cromosomas no duplicados, ¿sí? Porque recuerda que los cromosomas dobles que estamos viendo en cada célula hija finaliza y da origen a 2 células hijas con cromosomas no duplicados, es decir, con cromátides. 7 dobles, 7 simples para cada célula hija. Acá hay 7 dobles, pero cuando se divide en 2, hay 7 simples para una y 7 simples para la otra. Igual ocurre con la otra célula. Entonces acá la clave es la D, ¿sí? Muy interesante la pregunta para analizar el proceso, ¿no? Para analizar el proceso de la división meiótica. Pregunta 7. Pregunta 8. Si en el diplonema de un meyocito de hidra, 2N igual 32, se observa al microscopio óptico un bivalente con 8 quiasmas, ¿cuántos crossing over habrían ocurrido durante el paquinema? Ah, mira, interesante la pregunta, ¿no? Diplonema, recordemos que diplonema es una etapa de la profase 1. Después de paquinema sigue diplonema, ¿verdad? Después del crossing over que ocurre en paquinema sigue diplonema, ¿sí? Se observa al microscopio óptico un bivalente con 8 quiasmas. Claro, los quiasmas son visibles en diplonema, ¿no? Ahí se forman los quiasmas y se evidencia en diplonema, ¿sí? Dice un bivalente, o sea, cromosomas homólogos con 8 quiasmas. ¿Cuántos crossing over habrían ocurrido durante paquinema? Porque los quiasmas aparecen en los cromosomas que han hecho la recombinación genética, ¿sí? Entonces, aquí estamos repasando los 5 eventos de la profase 1, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Y es en diplonema, aquí, donde estamos viendo que estos puntos de unión, llamados quiasmas, permanecen unidos. Y es ahí la zona donde se ha dado, por ejemplo, el proceso de crossing over, intercambio de genes, ¿sí? Tenemos acá el evento previo a diplonema llamado paquinema, ¿no? Donde vemos el crossing over, ¿sí? La recombinación genética. Entonces, según la pregunta, me dan el dato de que en diplonema, que es el evento consecutivo de paquinema, primero es paquinema, luego es diplonema, cada par de cromosomas es denominado bivalente. Correcto. Un quiasma corresponde a una región donde ha ocurrido el crossing over durante el paquinema. Así es, eso es lo que estábamos explicando respecto a este periodo, ¿no? Entonces, si en diplonema del meyocito de hidra se observa un bivalente con 8 quiasmas, entonces durante el paquinema han ocurrido 8 crossing over. 8 crossing over. La respuesta es directa. Si hay 8 quiasmas, ha habido 8 crossing over, porque los quiasmas son indicadores de que ha ocurrido el intercambio de genes en esa región. ¿Correcto? Pregunta 8, entonces, la clave está ahí, ¿no? La B. Pregunta 9, ¿no? Los hijos de los esposos de José y María se parecen entre sí, pero no son iguales. Pese a ser hijos de los mismos padres, no se parecen, dice, ¿no? ¿Cuál es la razón de ello? ¿Por qué hay variación, no? ¿Por qué hay cierta diferencia a pesar de ser de los mismos padres, ¿no? No son iguales, no son iguales. Bueno, la razón ya lo tenemos. Aquí la respuesta tiene que ver con la formación de gametos y esto ocurre por meiosis. Y hay un evento de la meiosis que reiteradamente lo estamos señalando, es el crossing over, que ocurre en paquinema de profase 1 de meiosis 1. La respuesta es la C, crossing over, ¿sí? Consideremos lo siguiente, ¿no?
durante el paquiteno y paquinema es lo mismo, ¿no? Ocurre la recombinación genética, base de la variabilidad. Muy bien. Pregunta 9, entonces, la clave está ahí, ¿no? El crossing over. La meiosis favorece la variabilidad genética en la descendencia. Así es, muchachos. Y la pregunta 10. La pregunta 10 dice, el gráfico representa el ciclo que experimenta una célula eucariota animal, que inicia con un valor 2C, valor de cromatina. Al respecto, identifique la afirmación falsa. A ver, ¿cuál es lo falso? ¿Sí? Para verlo más grande acá, mira, ahí está el gráfico, ¿sí? Y vamos a analizar este gráfico. Tengo 4 alternativas. Una de ellas es la afirmación falsa, ¿sí? La cantidad de ADN lo vemos de forma ascendente acá, ¿no? Empieza con 1, luego 2, luego 3, luego 4, ¿no? Cantidad de ADN. El ciclo celular va de forma horizontal, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? A, B, C, D, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. El valor C, me dicen, ¿no? El valor C. ¿Cuál es el valor C? Aquí, ¿no? En el ciclo celular vamos a analizar aquí, la C. El valor C corresponde a la cantidad de filamentos de cromatina que presenta una célula, ¿sí? Durante el ciclo celular, la cromatina se duplica en la fase S de la interfase y se reparte durante la mitosis y meiosis. ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces, la célula inicia con un valor de 12 y corresponde al periodo G1. Claro que sí. 12 es el periodo G1, ¿verdad? Cantidad de ADN en 12 del periodo G1. Luego, la cantidad de ADN se duplica hasta un valor 4C en S. O sea, sigue el ciclo, y cuando ya entras a S, ya no es 2C, sino más bien el doble, se duplica, ¿no? Recuerda que en la fase S hay duplicación del material genético. Deja de ser 2C y pasa a ser 4C. Esto en fase S. O sea, llega a superar, ¿no? Llega a aumentar la cantidad de ADN. Ahí estamos indicando, entonces, en esta gráfica, lo que está ocurriendo con la célula cuando pasa a fase S. Estamos analizando esta primera etapa del ciclo celular. Aquí vemos cómo ha aumentado el número de ADN, ¿no? Ha duplicado, ¿cierto? ¿Sí? Corresponde al tránsito S y G2 de interfaz. Muy bien. Sigamos. La célula sigue avanzando, ¿no? Pasa de A a B, de B a C y de C a D, ¿verdad? Entonces en B, la cantidad de ADN se reparte en cada célula hija. Claro. Lo que pasa acá en B, recordarás, es que las deja interfase y la célula pasa a cariocinesis. ¿Y la cariocinesis qué es? Que una célula que empezó con un núcleo termina con 2 núcleos, ¿correcto? Eso es telofase, ¿no? Cuando vemos 2 células o una célula que aparece con 2 núcleos. Entonces, separando esa carga genética de 4C en dos de 12 cada uno. Corresponde al tránsito de G2, mitosis, astral o anastral. Claro. La cariocinesis a nivel de mitosis, estamos indicando que la célula aparece con 2 núcleos, repartido entonces 12 para cada uno. Acaba cariocinesis y empieza citocinesis. Empieza la división del citoplasma. Entramos a la tercera etapa del ciclo celular, en este caso representado con la letra C. La cantidad de ADN permanece constante en G1 y en fase S se duplica a 4C. Y corresponde al tránsito entre S y G2 de una interfase. La D, la cantidad de ADN, 4C, se reparte en células hijas y luego en C y corresponde a la meiosis gamética. En otras palabras, lo que estamos viendo acá es que al final, cuando ya queda reducido la carga genética, está la célula correspondiendo a la meiosis
en su fase terminal, ¿no? Es decir, al final, si ha venido la célula primero duplicando su material genético y luego repartiéndolo en 2 células hijas y luego volviendo a una segunda división donde se reparten nuevamente sus células hijas, pero ya no cromosomas dobles, sino cromosomas simples, entonces, según la representación gráfica en la D, ¿no? La cantidad de ADN, que inicialmente era 4C, se reparte en células hijas, y finalmente, cuando ya termina la meiosis 2 me refiero, cada célula hija termina pues con la mitad, o en todo caso igual el número de la célula madre de la meiosis, que vino de la meiosis 1, pero ahora en meiosis 2 en forma de cromosoma simple, ¿sí? Esto entonces en la meiosis gamética, ¿correcto? Muy bien, entonces así hemos terminado esta parte del reforzamiento del ciclo repaso y vamos a finalizar justamente esta clase, este desarrollo, agradeciendo, ¿no?, a ustedes por su preparación, por su voluntad, ¿no?, para seguir en este proceso hacia enfrentar un examen de admisión. Recuerda que las preguntas que hemos desarrollado son válidas para diferentes universidades, sobre todo y principalmente para la Universidad de San Marcos, ¿sí? Muchísimas gracias, muchachos, y será hasta otra oportunidad. Nos vemos.